Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Mi mamá tenía temas de salud mental muy fuertes y ella desde los 17 años sufrió de bulimia, que fue lo que eventualmente la llevó a dejar este mundo físico. ¿Qué pasa contigo cuando te conviertes en mamá? La única forma de no sentir es reprimir. Y lo que reprimes, Te persigue. todos los comportamientos y emociones que más me detonan de mis hijos son todas las cosas que yo tuve que reprimir de chiquita. ¿Qué es realmente el niño interno y por qué es tan importante nuestra crianza? O sea, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente va a estar a cargo y tú lo llamarás el destino. Llegó un punto en el que las herramientas de crianza consciente dejan de funcionar. Cada vez que hay alguna crisis con mi hija, es un reflejo de cosas que no están integradas en mí. Siento que los hijos vienen a mostrarte la realidad de lo que está pasando adentro de ti. El amor no es suficiente. El poder que tenemos nosotros en nuestra crianza es nuestro trabajo personal. Hay una frase que yo en mi casa es algo que decimos con nuestros hijos: mis emociones no son tu responsabilidad y tus emociones no son mi responsabilidad. La crianza es la única relación que jamás te vas a poder salir de ella. Nuestros hijos aprenden mucho más de nuestra transformación que de nuestra perfección. Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Magia del Caos y en este episodio tenemos a Vanessa Grunwald. Déjenme contarles un poquito quién es Vanessa para todos ustedes que no la conocen todavía. Vanessa es coach de crianza consciente y bueno, yo la sigo desde hace muchos años. Te conozco desde antes que naciera Kai, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Me encanta el approach que tiene Vanessa. Yo la he consultado en diferentes ocasiones cuando he estado en crisis de mamá. Y lo que me gusta de ella es que ella basa mucho su coaching en su propia experiencia. Y ella, como que al convertirse en mamá por segunda vez, comenzó a ver como muchos patrones reflejados de su propia infancia, de su propia crianza. Y lo hace de una manera espectacular. De verdad que yo te admiro muchísimo, Vané. Y quiero que nos cuentes un poquito, porque yo sé que tú viviste una infancia un poco ruda, que es precisamente lo que te hizo enfocarte muchísimo en el tema de la crianza consciente, porque te importa mucho la manera en la que hoy en día se crían a los niños, gracias a que tú viviste una experiencia pues no tan grata. Entonces, cuéntame un poquito así, ¿a ti qué particularmente de tu propia historia de niña fue lo que te inspiró a dedicarte a la crianza consciente? Me acuerdo tener una infancia con mucho diálogo interior. Yo creo que también por consecuencia, creo que muchos de nosotros vivimos esto de que por más que nuestros papás estaban a lo mejor ahí o no estaban, nosotros nos sentíamos muy solos. Sí. Es algo que mis clientes, la gente que me sigue, me dice mucho, como sí, la verdad es que yo me sentía súper solo o súper sola. Y yo me sentía muy, muy sola en mi infancia. Y eso hizo que se desarrollara un jardín interior muy rico, vamos a decirlo así. Yo me acuerdo poder observar a mi mamá, a mi papá y decir, es que no entiendo. ¿Cómo puede ser que ellos digan que me aman, que me quieren, pero no me ven? No me ven para nada. Y mi mamá tenía temas de salud mental muy fuertes. Y ella desde los 17 años sufrió de bulimia, un desorden alimenticio de verdad muy severo en su caso, que fue lo que eventualmente la llevó a dejar este mundo físico. Y yo me acuerdo verla y decir, es que yo quiero algo más que eso. O sea, yo quiero para mí algo más, algo que tenga más significado. Yo quiero poder vivir mi vida con plenitud, porque yo veía a mi mamá y decía, es que, a ver, ella tiene en teoría todo. Tiene un esposo buena onda, tiene hijas sanas que la aman, inteligentes, tiene una casa y aún así no puede encontrar su felicidad. Yo me acuerdo, o sea, a los 8 años verla y decir, es que no, este no puede ser mi ejemplo. Y por más que digo que, o sea, fue una infancia súper difícil, también me llevó mucho a entender o tener que entender la vida de una manera diferente
mucho más rápido. Y desde que era muy chiquita me puse a buscar temas de como literatura existencial. Estaba buscando esas respuestas. Sí. Veía a mi alrededor, veía a mi mamá con depresión clínica, veía a mi papá completamente metido en su trabajo, veía depresión, divorcios y decía, necesito yo saber que hay esperanza para algo diferente. Y entonces eso me llevó primero a buscar a través de la literatura. Me metí a todas las clases de literatura que se podían en la escuela. Y cuando me gradué, empecé una búsqueda espiritual. ¿A qué edad perdiste a tu mamá? A los 19. 19. Pero en verdad la Por perdí. sus trastornos. Sí. Ok. En verdad la perdí mucho, mucho antes. Yo me fui de la casa cuando yo tenía 12 años. Me fui a vivir con mi abuelita porque ya era algo que no era sostenible. Yo perdí a mi mamá realmente después de que entró a un centro de rehabilitación y como a los 3 días regresamos a la casa y estaba ella sentada en el sofá. No sé cómo le hizo convencerlos que la mandaran a su casa. Y entonces fue como un blow súper grande para nosotros, ¿no? De decir, tanto teníamos la esperanza de que por fin ibas a recuperarte y no. Y le dijimos, si no regresas a este centro, que de verdad es para ayudarte, para el domingo nos vamos a tener que ir. Entonces yo y mi hermana, cuando el domingo no regresó, empacamos nuestras cosas y nos fuimos con mi abuelita. Y ese fue como el momento en donde siento que en verdad la perdí. O sea, con todos los trastornos que tenía, no, realmente no podía ser una mamá. O sea, una mamá que contuviera, que estuviera presente, que las educara, que las cuidara, que las nutriera. A mí me crió la manera, tele. De alguna manera fuiste huérfana de una mamá que estaba ahí, pero que no estaba. Absolutamente. Estaba ahí porque no era ama de casa, ella se dedicaba al hogar, pero no estaba, para nada estaba. Ella estaba muy involucrada con su propio dolor. Y eso fue lo que me fui dando cuenta conforme fui creciendo, es que ella no me podía ver porque no había lidiado con su propio dolor. Y sí, me acuerdo muy claramente comprometerme desde muy chica y tener este sueño de tener una familia diferente. Decir, yo lo voy a hacer diferente. Y yo quiero saber qué pasa contigo cuando te conviertes en mamá, porque creo que cuando nos convertimos en mamás y juramos que no vamos a repetir lo que nuestras madres hicieron y nos hicieron sin querer, de repente nos damos cuenta que hay muchos temas ahí que juramos que no tenían nada que ver con nosotras y resulta que también hay cosas que están ahí adentro de nosotras que pues es rudísimo cuando uno las ve, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó a ti? O sea, teniendo ese background de tener una mamá así y de tú sentir, obviamente, que tú eras completamente opuesta y distinta, que eso es algo que me pasó a mí. Yo dije, no, bueno, es que cuando yo sea mamá, pues nada que ver o sea, pero voy a ser y no nada más voy a hacer, sino que buscas ser el polo opuesto de esa mamá que tuviste, lo cual es peligroso, porque entonces te vas a un extremo que no eres tú, sino que buscas tanto ser tan diferente a tu mamá o a tu papá, quien sea que te haya lastimado. Te enfocas en ser lo opuesto en lugar de enfocarte en Ser tú. En ser tú. Que ser tú probablemente tiene cosas que tienen un poquito de esa mamá, un poquito de ese papá, que están bien. Pero hay tanto repele y tanto no quiero eso, que entonces rechazas esas partes que sí son tuyas de ellos, ¿no? A mí me pasa un poco eso y quiero saber si te pasó a ti. Creo que eso es algo que no hablamos mucho y es muy importante lo que estás diciendo. De hecho, hay una regla en los sistemas familiares que dice, los patrones se repiten o se rechazan. Exacto. Ninguno de estas dos opciones vienen de un lugar de integridad, ambos vienen de carencia. Justamente fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo no solo me leí todos los libros de literatura existencial y empecé una búsqueda espiritual, yo me dediqué a la enseñanza espiritual por 12 años, enteramente, así votos de pobreza, etcétera. Y tuve a mi hijo y dije, oh my God, tengo tanto que trabajar. Sí. Nosotros experimentamos a nuestros papás siendo papás, experimentamos a nuestra mamá siendo mamá. Entonces, en el momento que nosotros tomamos ese rol es cuando salen todas estas definiciones inconscientes que en verdad tienes que empezar a trabajar. Y eso fue lo que me llevó a mí a esta búsqueda de decir, a ver, si de verdad no lo quiero hacer igual, claramente lo que tengo ahorita no está funcionando. Necesito más herramientas. Y empecé a buscar herramientas de crianza respetuosa y disciplina positiva y decía, es que estas herramientas son de dientes para afuera. Sí. Y acabo
teniendo yo los comportamientos que yo no quiero tener. Exacto. Necesito algo diferente. Entonces empecé a buscar y llegué a este concepto de la crianza consciente que me cambió completamente cómo estaba yo viendo este tema de mi crianza, que no era cuántas herramientas tengo para criar, sino cuánto me estoy trabajando yo en torno a mi crianza, ¿no? Y eso fue ese como turning point de decir, ok, ya no estoy criando como puedo, estoy empezando a criar como quiero, ¿no? Está viniendo desde una decisión proactiva y no solo porque estoy o repitiendo o rechazando el patrón. Y eso creo que es lo más poderoso, es yo puedo escoger cómo quiero ser en mi relación con mis hijos. Total. Y en esa decisión, claro, antes tiene que venir un trabajo personal, de identificar de por qué eres, cómo eres. Claro. ¿No? Y siento que los hijos vienen a mostrarte la verdadera realidad de lo que está pasando adentro de ti. Los hijos son esos mensajeros del verdadero problema. Y luego, lamentablemente, pensamos que los hijos son el problema, ¿no? O sea, que es porque el hijo se está portando mal, o porque el hijo está teniendo crisis, o porque quién sabe qué estará pasando. Y es como es muy rudo. Yo quisiera saber qué opinas tú y qué enseñas tú en tu coaching, porque si algo yo me he dado cuenta, y muchas veces he querido hacerme güey, pero pues ya no puedo, es que sí, o sea, que cada vez que hay alguna crisis con mi hija, casi siempre, es un reflejo de cosas que no están integradas en mí, de emociones que no están integradas en mí. O sea, y te pongo un ejemplo porque tal vez la gente que nos está viendo no entiende a qué me refiero. A mí me pasa mucho que yo me estudié todos los libros que te puedes imaginar de crianza. O sea, yo me quedé los primeros 2 años de mi hija sin trabajar, ahí, sin que nadie más la cuidara, sin nanas, dando pecho durante 2 años. Y aún así estaba yo con el sistema nervioso hecho pomada y no podía disfrutar al 100% mi maternidad porque estaba yo como en shock. Y por más que yo leía cosas, iba a terapia, hacía de todo, yo decía, ¿por qué estoy como tensa? ¿Por qué no puedo ser como una mamá relajada que nutre a su hija? ¿No? Era como que si yo estuviera como defendiéndome de algo muy amenazante, haz de cuenta. O sea, sí se sentía mi sistema nervioso. O sea, fueron años de no encontrar cuál era la razón de esa sensación de sistema nervioso completamente amenazado, ¿no? ¿Y la descubriste? Apenas llevo poco tiempo en el que me han caído todos estos 20, porque ahora a mí me ayudó muchísimo la separación, el poder tener muchos espacios libres, el poder decir, bueno, se va un rato con su papá y luego vuelve conmigo, pero cada vez que volvía conmigo, o sea, era un sobreesfuerzo de mí, o sea, yo estaba obsesionada con ser la mejor mamá, la mamá perfecta, la que cría perfecto, la que mi hija, o sea, yo decía, sobre mi cadáver, mi hija va a tener los traumas que yo tuve, ¿no? O sea, pero primero muerta, o sea, podría dedicar mi vida entera a que mi hija no tenga los traumas. Entonces, imagínate, me fui al otro extremo, donde ya no soy yo, donde quiero ser lo opuesto a lo que fue mi mamá, ¿no? Entonces es como me perdí en la perfección de ser la mamá perfecta que mi hija no va a tener traumas, ¿no? Y ahí que fluye, ahí no fluía nada, no estaba fluyendo, no estaba yo disfrutando, no estaba yo nutriendo realmente como debo de nutrirnos. Entonces sí encontré, no sé ni cómo explicártelo. Quiero ver primero qué opinas tú y si quieres te voy ahorita contando cómo fui descubriendo cómo desatorar este nudo. Pero ¿qué opinas cuando te cuento esto? Yo lo que veo es que nosotros hicimos este compromiso, a lo mejor inconsciente, con nosotras mismas. Decir, yo no voy a ser mi mamá. Y es una decisión que tomó nuestra mente chiquita, ¿no? Nuestra mente inmadura, nuestra mente que veía las cosas en blanco y negro. Y se hizo esta idea, esta narrativa de lo que significaba ser la mamá que no queríamos ser. Y todas esas cosas las satanizamos. Son muchas cosas, porque vivimos una vida con nuestros papás, ¿no? Y hay muchas veces en donde hay cosas que no tenemos que satanizar, que las encerramos en una torre de esto no se puede. Exacto. Entonces, cuando llegan nuestros hijos, no podemos movernos, transitar la totalidad de la experiencia humana, porque hay cosas que tenemos puestas a un lado. Porque encerradas en un cajón de esto está prohibido porque esto se parece a mis papás, ¿no? Exactamente. Si yo no soy estas cualidades, entonces soy mi mamá. Exacto. Y en mi mente, mi mamá es algo que no quiero ser. Esa es la definición. Especialmente para personas que han vivido experiencias de infancia donde no la pasaron bien. Creo que tendemos a irnos
a este lugar de, entonces lo que yo tengo que hacer es ser perfecta, no ser perfecto. Y como es imposible, nuestro sistema nervioso está todo el tiempo así, porque todo el tiempo nuestros hijos nos están empujando en dirección a transformarnos, y la transformación es imperfecta, y la transformación viene de abrir todas esas partes de nosotros y decir, ok, a ver, esto, tengo que aceptar que esto está dentro de mí antes de poder cambiarlo. Creo que por eso es tan poderoso, porque no hay bullshit. Sí. Cuando estás realmente criando desde la conciencia, te lleva a estos lugares de aceptación radical de ti misma. No, y el problema también es que a mí me pasaba que yo me enfoqué pues en resolver esta situación con fórmula, ¿no? O sea, decir, bueno, estudio la crianza consciente, cómo se responde, cómo se maneja un berrinche, cómo se maneja, cuáles son las etapas de los niños, o sea, como que todo aquí, todo mental. Me enfoqué nada más en la parte mental, en responder de las maneras correctas, en validar la emoción, en validarle bajarte las de nivel. emociones. Entonces, cada vez que ella tenía sus emociones, yo se las validaba, o sea, hacer todo lo que a mí no me hicieron. El problema era, ¿qué estaba pasando con mi sistema nervioso y con mi energía? ¿No? Que eso es lo que yo no tenía ni idea cómo se resuelve. Y llegó un punto en el que las herramientas de crianza consciente dejan de funcionar. Porque si yo sigo trabada y sigo sin haber integrado todo lo que a mí me pasó, pues yo voy a seguir criando desde esa niña chiquita que no sabe ser una mujer adulta, porque no sabe contener ni a crear un espacio real para que su hija pueda ser completamente ella. Al contrario, o sea, voy a estar criando desde una niña chiquita que se siente de la misma edad que mi hija y que por eso se siente tan amenazada, porque además mi hija sí está pudiendo ser a todo lo que da, porque mi hija ocupa como el espacio entero con sus emociones y con súper empoderada y súper, ella sabe lo que quiere, y yo, mi niña, pues es de este tamaño, súper castrada, no sabe ni lo que quiere, se siente de este tamañito, es un ratón, entonces claro que se siente amenazada por mi hija. Entonces en realidad está esa energía que no ha sido integrada porque yo no la he volteado a ver, porque tengo a esa niñita, a mi niña interna como apaciguada, como de tú aquí no mandes, ¿no? Entonces por eso te quiero preguntar, ¿qué pasa con nuestro niño interno? O sea, ¿quién es ese niño interno? Porque siempre hablamos del niño interior y nadie creo que realmente entiende qué significa el niño interior. Totalmente. No es el que, ay, sí, cuando estoy jugando siento que ahí está mi niña, o cuando me siento triste y hago berrinche, o cuando le hago berrinche a mi pareja, entonces ahí está mi niño interior. No tiene que ver, eso no es el niño interior. ¿Qué es realmente el niño interno que tenemos, que somos y que todo el tiempo está ahí? O sea, no es como un niño interno que ahí aparece de vez en cuando, no. Es el niño interno que todo el tiempo somos. ¿Y por qué es tan importante nuestra crianza? Y me encanta esta pregunta porque creo que es de esas como buzzwords que escuchamos en el mundo de crecimiento personal, ¿no? Como niño interior, como detonantes, pero no entendemos, amor propio, pero no sabemos qué significa. Sí, no. Right? Abrazo a mi niño interior. ¿Eso qué? O sea, ¿qué carajos es eso, no? Yo te lo voy a decir de la manera que me hace más sentido a mí y desde un lugar también de como investigación. Nuestro niño interior, en verdad, es nuestra mente inconsciente. Ese sistema con el cual nacemos, cuyo propósito principal es sacarnos adelante. Nuestro sistema está diseñado desde un principio, igual que todos los animales, a sobrevivir. Entonces, desde que está en línea, ¿no? It comes online, está todo el tiempo pensando, ok, ¿qué información me da esta experiencia, me da esta interacción, me da esto que vi, esto que escuché acerca de cómo puedo yo sobrevivir? Sí. Ahora, los humanos tenemos algo muy interesante y diferente a otros animales, que es que nuestra supervivencia está basada no en que somos ni más rápidos, ni tenemos dientes más filosos, ni porque nos podemos colgar hábilmente de los árboles. Nosotros podemos sobrevivir basado en los vínculos que hacemos con los demás. Entonces, cuando somos bebés, y por cierto, somos el animal que más tiempo tarda en poder independizarse de sus padres. Nuestra supervivencia depende completamente del vínculo y del apego que tengamos con los adultos que nos rodean. Si tu mamá no tiene vínculo contigo, pues a lo mejor no se va a despertar a darte de comer. Sí. A lo mejor no va a checar qué está pasando contigo, de por qué estás llorando tanto y es algo médico. Entonces, lo primero que nosotros buscamos
en nuestra búsqueda de sobrevivir es el vínculo. Y por eso el cerebro se va desarrollando, es muy interesante, porque el cerebro humano es un músculo relacional, está todo el tiempo forjándose basado en las experiencias que tenemos con la gente más cerca de nosotros. Sí. Entonces, nuestro niño interior son todas esas cosas que fuimos integrando, entendiendo, dándole nosotros nuestra interpretación de qué teníamos que hacer para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, muchas veces lo que nos tocaba para sobrevivir era apagar nuestras emociones incómodas, porque nuestros padres ya tomaban tanto de ese espacio, había tanta tensión, había tanto desequilibrio que yo tenía que hacerme chiquita para... Que eso es lo que me pasó a mí también. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Y entonces, ¿qué entiende tu cerebro? Yo necesito hacer a un lado mis necesidades y mis emociones incómodas para sobrevivir. Exacto. ¿Qué pasa? Llegan nuestros hijos. Y, by the way, esto nos pasa mucho a padres que estamos criando diferentes. Y criamos a niños que no tienen que hacer eso. Y de repente eso me está detonando muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro de mí, mi cerebro, que se quedó con esa idea de supervivencia, de me tengo que hacer chiquita, no puedo atender mis necesidades, las emociones grandes son peligrosas, Exacto. desestabilizan. Eso. Enfrentado a un niño que está sintiendo todas sus emociones, genera ese shock. Entonces, tu niño interior no es alguien que vive dentro de Tu ti. sistema nervioso como mamá o papá, de verdad sientes que te vas a morir. ¿Sí? O sea, cuando estás presenciando emociones así de fuertes y tú no sabes, nunca te diste el espacio y no supiste nunca cómo atenderlas, y hiciste lo que me estás diciendo, te las reprimiste, que es lo que me pasó a mí. Cuando estás ante eso, tu cuerpo siente que se muere. Sí, O sea, que está efectivamente. en peligro de muerte. Es muy fuerte. Y es por eso que para nosotros la experiencia de ser padres es tan fuerte, porque confronta todas estas cosas que nosotros fuimos creyendo acerca de lo que es estar a salvo, Sí. que no eran cosas sanas. Y tenemos que cambiar. Por eso, si no hacemos este trabajo adentro, no importa todas las herramientas que tengas de crianza respetuosa y le validas su emoción, No importa, porque tú no sientes funciona. y tú estás completamente desregulada y sientes que te vas a morir. No, eventualmente eso no es sostenible. Y sobre todo porque no, o sea, no está viendo una madre que nutre a su hijo y que le da el espacio a su hijo, y el hijo lo nota y el hijo lo exige, ¿no? Entonces es como, por más que tú seas buena onda y que tú y sigas todos los pasos de cómo validar la emoción del niño, si tu energía está completamente cerrada, porque estás en modo supervivencia, tu energía no está nutriendo a tu hijo. Entonces tu energía nada más está defendiéndose de tu hijo. Y tu hijo por eso con más razón exige que te abras y te va a exigir de formas muy pinches, o sea, por berrinches o por llamar la atención o a putazos, pero te va a exigir, oye, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿No? O sea, porque yo nada más veo a una persona que está así, energéticamente, y por más que tú estés sonriendo con tu hijo y estés así de ¿qué quieres? Tu energía está así, y lo que el hijo percibe no es tu apariencia física, tu hijo percibe la energía. Y a mí me impactó, Vane, o sea, como que había una parte de mí que se quería hacer medio güey, porque yo veo a mi hija que está feliz, la pasa cabrón, tiene una gran vida, es súper independiente, súper segura de sí misma, realmente feliz, se carcajea todo el tiempo, juega. Entonces, para mí ese era como mi barómetro, ¿no? De, oye, pues mi hija está poca madre y se la pasa cabrón y está feliz. Entonces, pues yo ya no tengo mucho que hacer ahí, más bien yo sigo como voy, ¿no? El problema era que yo no me sentía realmente plena ni me sentía como que no hacía clic, ¿sabes? Algo adentro no estaba haciendo clic. Y por como que me quise hacer medio güey, ¿no? Entonces me distraía y decía, bueno, no, mientras mi hija esté feliz y esté bien y no tenga rollos, pues todo bien. Pero mi punto es, mi hija tendía a hacer muchísimos berrinches. Y yo decía, bueno, es normal. Y no, tenía que ver con esta parte cerrada mía, que entre más yo me cerraba, más hacía berrinches y más buscaba a una mamá que la sostuviera, que la contuviera y que la nutriera, y más yo me cerraba y era más así como de, espérame, hazte para allá. Y me dejaron de funcionar las herramientas de crianza consciente. Yo así de siguiendo los pasos, a ver, ¿qué tienes? Entiendo que te sientes como te sientes, pero entiendo que así te sientes y aquí estoy, te acompaño y no sé qué, y la acompañaba y estaba yo presente. No servía de nada. Más se enojaba, más todo, ¿no? Porque el desde dónde estabas viniendo, Exacto. ¿no? Sí. Es lo que ellos sienten. Aparte, los niños La son energía. muy, Sí. muy intuitivos en Sí, ese sí, sí. aspecto.
Y empecé a hacer estos experimentos de realmente yo abrirme mi energía, o sea, a relajar mi energía. O sea, cada vez me empecé a observar y dije, ¿cuántas veces al día siento tensión en mi cuerpo cuando estoy con mi hija? Y literal, cuando me empecé a observar, me quedé en shock. O sea, era todo el tiempo. O sea, yo no pasaba un segundo que no estuviera tensa, ¿no? Y ya, se iba a la escuela o lo que fuera y ya, me relajo. Y otra vez llega y es tensión, 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 ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de eso y dije, claro, qué feo ha de ser tener una mamá que vive tensa y que vive como en este estado de supervivencia, ¿no? Y sobre todo cuando ella entraba en esas emociones dije, voy a soltar esta tensión. Bueno, haz de cuenta que yo sentía que me estaba muriendo. Sí. Empezaba como a soltar, a relajarme mientras estaba sintiendo esta presión de sus emociones y de ella. Pero bueno, ha sido un proceso muy largo, o sea, de prueba y error, de estar todo el tiempo como en esta expansión de mi energía y sobre todo de aprender a lo que decías hace rato, integrar todas las emociones incómodas que no me dejé sentir durante toda mi vida. Y estos últimos años se han tratado de eso. Se han tratado de, me cueste lo que me cueste, voy a sentarme a sentir la incomodidad. Y en lugar de ponerme así y tratar de distraerme y entonces le prendo la tele y entonces yo me pongo a ver el teléfono y entonces no, me quedo y la siento, pero siento náuseas, empiezo a sentir que se me aprieta el pecho, empiezo como cuando te da un ataque de pánico de esas cosas. Quieres salir corriendo. Que a mí nunca en la vida me daban. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hace un berrinche, sigo los pasos y le digo, aquí estoy, lo que necesites, y la trato de abrazar, no me abraces, ahorita no puedo, no sé qué, se pone grave, ¿no? Y yo como que me noto y agarro y digo, a ver, estás tensa, estás en modo, estoy poniendo mi defensa. Entonces nada más me senté junto a ella y ella seguía gritando y haciendo cosas y yo así, ¿no? Tensa. Y empecé como a relajarme y empecé a como a hacer una burbuja así gigante como de energía, así como de... y empecé como a ensanchar mi espacio como de contención y nada más no hice nada, yo estaba sentada en la misma posición y literal, Vane, volteó mi hija y me volteó y me dice, estoy sintiendo tu amor. Wow. Así, y yo me quedé, o sea, se me salió la lágrima así de impresionante. Y de yo estar sentada, porque ni siquiera la abracé, porque no se dejaba abrazar. Y literal me quedé nada más así respirando y dije, voy a ensanchar mi espacio y me voy a dejar de defender. Y nada más voy a abrirme. Pero haz de cuenta que estaba yo como pariendo algo, porque no me dejaba mi cuerpo. O sea, era como parir una sensación como energética de voy nada más a hacer espacio para ti. No quiero cambiarte, hija. No quiero que dejes de hacer tu berrinche. No quiero nada, nada más quiero abrir espacio. Wow. Y literal, cuando hice eso, o sea, se estaba así y de repente se empieza a quedar callada y ella seguía llorando y gritando y de repente así, estoy sintiendo tu amor. Y yo así y le pregunté, ¿qué se siente? Se siente como algo como calientito. Se siente como una energía, como caliente. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, me gusta. Y yo, ok. Wow. Está impresionante. Aparte, sí, me gusta. Sí, pero enojada, así como de, me gusta. Y luego lo volví a hacer. Estábamos en la cama y se volvió a hacer un berrinche y no sé qué. Y lo empecé a hacer. Y otra vez yo así de, es que no soporto cuando se pone así. Y de repente fue otra vez como de, es que no quiero. Y como que quería que la abrazara y luego que no la abrazara y luego que la abrazara. Y yo era así como de, ¿qué es esto? O sea, que no entiendo qué se hace con los niños. Ya hice todo, ya intenté todo. Y literal otra vez dije, vuelve a ese lugar de apertura y de no la quieras cambiar, no la quieras, deja de hablarle, deja de querer que entienda, deja de nada más estar. Y lo volví a hacer y literal la abracé, me callé, porque también fue como que mi mente me dijo, cállate y entra en presencia. Y otra vez me dijo lo mismo, me dijo, mamá, estoy sintiendo tu energía y tu amor. Se siente otra vez. Le dije, y siempre que me decía, le preguntaba, ¿y qué se siente? Y siempre me contestaba, se siente calientito y se siente como muy rico. Me dijo, estoy sintiendo. Pero era instantáneo, o sea, una cosa que yo decía, esto es de ciencia ficción, ¿qué onda? Pero una sensibilidad para sentir cuando yo me abría y cuando me cerraba. Y dije, si con esta facilidad puedes sentir que yo estoy haciendo este esfuerzo de abrir mi energía, imagínate con qué facilidad has sentido todos estos años que yo vivo así, ¿sabes? Encerrada en modo defensa.
¿Sabes el entendimiento que a mí me cambió la vida en torno a esto? Es que todos los comportamientos y emociones que más me detonan de mis hijos son todas las cosas que yo tuve que reprimir de chiquita y que Exacto. todavía lo estoy haciendo hoy. Entonces, el primer paso para cambiar esos detonantes es dejarme a mí sentir esas emociones. Claro, cuando mi hijo lo está haciendo, pero también cuando yo las estoy sintiendo, cuando me estoy sintiendo insegura, con miedo, frustrada, enojada, de mal humor, cuando yo me permito Exacto. sentir mis emociones incómodas, voy a poder abrirme a estar ahí en las emociones incómodas de mis hijos, ¿no? Y esa es la belleza de la crianza consciente. Y tú decías mucho de estas herramientas, ¿no? Que ya no te sirven. Si tú ves lo que tú hiciste, no fue usar ninguna herramienta de decirle nada. Yo le llamo eso a las herramientas de crianza respetuosa, que son hermosas y son bellas, pero la crianza consciente agrega este otro componente que es trabajarte a ti y voltearte a ver a ti. Sin este componente, las herramientas no funcionan. Exacto. Porque nuestros hijos responden mucho más desde dónde estoy poniendo el límite, desde dónde estoy showing up, ¿no? Estando ahí con ellos, que el qué estoy diciendo y si me estoy bajando a su nivel. Y si le dije bonito o no bonito y no grité y respiré 3 veces, ¿no? El poder que tenemos nosotros en nuestra crianza es nuestro trabajo personal. Eso es lo que le regalamos a nuestros hijos, ¿no? Y no tiene que verse perfecto, Sí. ¿no? Esa es la belleza también, no tiene que verse perfecto. Algo que yo hablo mucho con mis clientes, que me dicen, bueno, pero pues yo ya la cagué y yo no he podido hacer esto. Y le digo, nuestros hijos son como aprendices nuestros de ser humanos. Cuando una persona llega con un aprendiz, con un herrero, el herrero no viene y te enseña el producto terminado. Te enseña cómo se hace y, uy, ahí me equivoqué, entonces le tengo que hacer así y ahora haces esto y sabes que este no salió tan bien, vamos a volverlo a hacer. Exacto. Y así es como realmente aprendes, ¿no? Entonces nuestros hijos nos ven luchando contra nuestras emociones, sintiéndonos más cómodas con esas emociones, dándonos permiso de decir lo que queremos como nuestros hijos lo están haciendo y yo nunca tuve permiso de hacerlo, de voltearme a ver, de darme mis espacios. Y dicen, eso es lo que es ser un ser humano exitoso. Exacto. Es cagarla y pedir perdón y tomar responsabilidad y Aprender a aprender de reparar. eso. No aprender a ser perfecto, que no la riegues, al contrario. Es muy importante cometer errores, porque es donde más aprendemos. Pero lo importante de cometer errores es saber repararlos. No nada más pedir perdón, que es súper importante, sí, pero ¿cómo vas a reparar ese error, no? Exactamente, 100%. Nuestros hijos aprenden mucho más de nuestra transformación que de nuestra perfección. Exacto. Y también otro tema que me parece importantísimo y que creo que la mayoría de los papás se nos cuatrapea durísimo, es el criar desde el ser realmente adultos cuando estamos siendo papás. Porque creo que nos pasa que cuando somos papás es cuando más nos infantilizamos y nos ponemos al tú por tú con ellos como si tuviéramos la misma edad, como que los vemos de este tamaño, en lugar de nosotros ser los adultos y ellos los niños, como que literal nos bajamos a su nivel y no sabemos ser adultos cuando estamos siendo papás. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que regresamos a todas esas experiencias de infancia que nos están sacando nuestros hijos a través de ellos expresarse de formas que nunca pudimos nosotros expresarnos. Creo que, por ejemplo, algo que nos pasa mucho, y dime si te pasa a ti, que nos sentimos como abusados por nuestros hijos. Totalmente. Esta sensación de estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy rompiéndome la madre y tú me Y estás aún así, aventando el hot cake en la cara. Y creo que justo es ese momento en donde regresamos a sentirnos como el abusado y el abusador, ¿no? Sí. Y en vez de verlo como comportamientos normales de un niño, yo regreso a esa postura porque no lo he sanado, ¿no? La forma que yo lo explico es como si en nuestra infancia recibimos diferentes heridas, ¿no? Una cortada. Pero como éramos chiquitos, no sabíamos cómo curarla, no sabíamos que había que echarle alcohol y luego, ¿no? A lo mejor teníamos que ir a que nos la suturen. Entonces, ¿qué hicimos? La fuimos tapando, ¿no? Como un niño, ¿no te acuerdas? Te cortabas y lo Sí, que sí, querías sí. era tapártela. Curitas. Curitas, lo que sea, venda. ¿Qué pasa? Esa herida se infecta. Y cualquier roce, por más chiquito que sea, nos genera muchísimo dolor. Sí. Mi hijo me hace cara fea cuando no le gustó la comida que me tardó un montón de hacer.
o no me escucha y le tengo que repetir 1000 veces las cosas. Pero no, en realidad no es que sea el hijo que te está haciendo eso, sino Es la esa herida. emoción de esa herida, o sea, esa herida que tuve yo cuando era niña, que es esa emoción que nunca integré, que en lugar de integrarla la bloqueé, la tapé, la quise hacer a un lado para no sentirla, y al quererla tapar es lo que dices tú, que se infectó Exactamente. esa herida, porque no se volteó a ver, porque no se atendió, porque no se dejó sentir, porque no se dejó fluir, y sobre todo no dejó fluir. Cuando tú no dejas pasar una emoción y no dejas que la emoción te atraviese, la emoción se atora, y cuando se atora, se queda ahí, y cuando se queda ahí, se estanca, ¿no? Y entonces se estanca y se pudre. Y entonces con más razón nos persigue, porque lo que quiere es fluir. La emoción no se va a querer quedar ahí jamás. Pero al nosotros no querer que pase, la estamos deteniendo y entonces es como, o sea, como si viniera toda esta agua y estamos formando como estamos poniendo esta barrera y entonces lo único que estamos haciendo es detener ese flujo. Exactamente. Entonces queda atorado. no queda otra opción, o sea, no existe otra salida más que dejar que la emoción te atraviese. Y si no la pudiste dejar que te atravesara cuando éramos niños, nuestros hijos nos van a obligar. Lo que hacen nuestros hijos es ¿A nos que dejan sí? saber dónde están nuestras heridas. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos este dolor que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando, ¿no? Mi hija está haciendo un berrinche porque whatever. Sí. No es nada de vida o muerte, no lo está haciendo por mí, lo está haciendo porque está cansada, porque whatever. Pero el dolor que yo siento me está dejando saber que hay algo más allá. Es que alguien sin querer tocó esa herida, la rozó. Y cualquier especialista te va a decir, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para empezar a sanar una herida que lleva mucho tiempo tapada? Pues saber cuál es y dónde está. O Destaparla. Destaparla, detectarla, ¿no? Claro, hay que orearla. Y esto que dices es impresionante porque nuestros hijos son los mensajeros de dónde está eso que hay que atender. Y no hay realmente gran cosa que hacer con ellos, porque entonces nuestro enfoque, en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, nos empezamos a enfocar en cómo cambiarles esas actitudes, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer yo para que mi hijo deje de hacer eso, deje de comportarse así? No, él es el mensajero. El mensaje, ¿cómo lo vas a integrar y transformar en ti? ¿No? Exactamente. Porque no se trata de que él deje de ser niño y deje de tener esas actitudes, se trata de que a ti te deje de afectar tanto. ¿Qué es lo que tú dices? Es ser adulto, ¿no? Eso es ser adulto. Poder ver lo que está viviendo mi hijo a través de sus lentes, ¿no? Ella de verdad quería esa paleta helada y le dije que no, y ok. Pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos desde esa herida. Sentimos ese dolor abrumador y entonces no puedo responder como adulto. No, y nos piramos y nos ponemos psicóticos y empezamos a decir, claro, porque si ahorita está llorando por esa paleta, imagínate después cuando tenga 10 años y después a los 15 se va a volver drogadicto y entonces no va a entender de límites y va a ser un tirano y va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Mi hijo, ¿no? O sea, absolutamente. Así, eso es nuestro tren de pensamiento, ya. Sí, y la verdadera, o sea, nosotros podemos ver esto y quien sea que está escuchándonos y tú, dime si no, cuando tú estás fluyendo y tú estás bien, tu hija está súper fluyendo. Es impresionante, ¿no? O sea, sí, definitivamente nos vienen a enseñar las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Y la realidad es que lo más importante es nosotros estar constantemente conscientes de desde dónde estamos viniendo, ¿no? Ahí está esta historia que a mí me gusta mucho, que es una señora que todos los días que su esposo viene de vuelta del trabajo, le echa el chisme de que la vecina de al lado siempre saca su ropa sucia. Y se me sacó las sábanas asquerosas, que no sabe lavar la ropa, que le pasa todos los días lo mismo. Y un día llega el esposo y la esposa no le dice eso. Y él así como en shock, como, oye, ¿y qué pasó con la vecina hoy o qué? Dice, no me vas a creer. Seguro tú le fuiste a decir todos los tips que yo te dije del bicarbonato, Le dice, no. ¿Por? Dice, porque hoy sacó la ropa limpia. Y entonces el esposo se empieza a reír y le dice, no, mi vida, es que yo limpié las ventanas de la casa. Y a mí se me hace una analogía tan importante que es, nosotros vemos las cosas a través de nuestra propia ventana. Claro. Y lo más importante, en todos los aspectos, pero especialmente en nuestra crianza, es estar nosotros conscientes de la ventana y estar limpiándola constantemente. A ver, lo que está pasando ahorita con mi hijo no es lo que yo estoy percibiendo. Yo estoy percibiéndolo porque tengo estas creencias limitantes en mi ventana, tengo estas percepciones, tengo estos dolores. Entonces, para poder ver a mi hijo por quién es, necesito limpiar mi ventana. Ni siquiera estoy pudiendo ver a mi hijo porque estoy viendo todas las marañas internas que yo traigo y que ni siquiera me dejan verlo.
con claridad. Exacto. Y es este fenómeno de la presencia ausente de nuestros padres que se estaban, pero no nos sentíamos vistos. Sí. Porque estaban viendo el mundo a través de todo este dolor y estas de sus heridas. Ventanas sucias. Exactamente. Y esa es la belleza de la oportunidad que nos da nuestra crianza, es de realmente sanar. Porque nuestros hijos, como dijiste, nos van a hacer súper humildes, ¿no? Y hacernos cuestionar todo y decir, tengo que hacer algo porque ya esto no me va a volver loca, ya no puedo vivir así. Exacto. Te llevan a ese extremo de decir, necesito cambiar. Hay algo aquí que necesito voltear a ver. Sin embargo, es sumamente rudo y difícil porque yo creo que, como tú dices hace rato, o sea, nuestros hijos cuando estamos fluyendo y bien y en nuestro centro, ellos también la pasan increíble, pero tantito que nosotras nos sintamos mal o de malas o lo que sea, ellos como que potencializan eso y exponencian eso. Entonces, en lugar de ayudarnos a decir, bueno, mamá, hoy la estás pasando fatal, no aguantas nada, estás explotando, y dicen, bueno, te doy tu espacio, al revés. O sea, es cuando peor se portan o cuando más te necesitan o cuando más no te sueltan o cuando más te hacen berrinches. Todo el tiempo pasa eso. O sea, cuando estoy enferma o cuando me siento así de que no puedo más, es cuando peor se porta. O sea, estamos enfermos y es cuando más nos exigen. Entonces, también hay esta sensación de, es humanamente imposible como mantener la calma, ¿no? O sea, porque es como como que nos rebasa. ¿Cómo puedes aguantar si estás enfermo, si no puedes y además te están saturando? Creo que eso está visto todavía desde esta óptica de la perfección, de decir, tengo que llenar todas sus necesidades y ella o él siempre tiene que estar feliz, contento y entretenido. Y cuando bajamos eso y decimos, no, está bien que se sienta frustrada de que no estoy pudiendo entretenerla, darle toda mi atención, y va a tener que aprender a lidiar ella también con sus emociones. Hay una frase que yo en mi casa, o sea, es algo que decimos con nuestros hijos, es, mis emociones no son tu responsabilidad y tus emociones no son mi responsabilidad. Eso me encanta. Mis emociones son mi responsabilidad. Y entonces, aunque sí, ellos te van a enseñar todo lo que tienes que sanar, también hay una parte de nosotros que tenemos que saber que ellos tienen que pasar por sus propios procesos y que las emociones incómodas no son malas, nos enseñan muchísimo. Claro que nos mueve el tapete porque las emociones incómodas que nosotros vivíamos era de soledad, venía de muchos lugares de negligencia, pero lo que ellos están viviendo viene de un lugar sano, de frustrarse, de que las cosas no salgan siempre como ellos quieren, de ir construyendo esa resiliencia. Entonces, acuérdate de eso también, que viene de nuestra necesidad de siempre estar ahí para nuestros hijos, que nunca sientan las emociones que nosotros sentimos. Relájate y di, está bien, sus emociones incómodas tienen un propósito de ser y son su responsabilidad. Ella o él van a tener que aprender a gestionar sus propias emociones. Y eso lo van a hacer también a través de verme a mí, ¿no? De decir, oye, ahorita me siento, sí, ahorita no me siento bien. No, estoy de súper mal humor, no es tu responsabilidad. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer para trabajarlo. Sí. También, o sea, un extremo es lo que nos pasó a ti y a mí, ¿no? Que, digo, no nos volteaban a ver, nos tenían abandonadas ahí, nos regañaban por cualquier cosa, o sea, era un desastre, ¿no? Pero también está el extremo opuesto de los papás que justamente quieren ahorrarles todos los problemas a sus hijos o ahorrarles todos los dolores a sus hijos, ¿no? O sea, tengo una amiga que no es la mamá, pues sí, que le está dando una infancia terrible a su hija, sino al revés, es una mamá que está pues sobreprotegiéndola a un nivel de pues que la hija se siente un poco asfixiada, ¿no? O sea, que la mamá está proyectando a su propia infancia, o sea, su propia niña, confundiendo a esa niña chiquita con su hija. Entonces, he visto, o sea, haz de cuenta que la hija, no sé, tenía frío o salía al frío y era como de, no, te va a dar frío, te vas a enfermar, yo traigo te va a pasar algo, tres chamarras, póntelas, yo me por quito favor. la chamarra y te la doy a ti. Sí, y entonces yo me acuerdo que le pregunté a mi amiga y le dije, oye, ¿qué te pasó a ti con el frío? Porque claramente porque tu hija no tiene ningún problema con el frío, está relajada y al contrario te voltea a ver así como de, mamá, relájate, no tengo frío, y tú te pones grave. O sea, ¿qué te pasó? Algo ha de haber pasado ahí, porque esta reacción es normal, ¿no? O sea, esta sobreprotección, esta de... Y me dijo, es que yo pasé
siempre frío cuando era chiquita y siempre me enfermaba de gripa y a mis papás no les importaba y no les importaba que yo me enfermara de gripa y fue, o sea, horrible porque literal todos los meses tenía gripa y frío y no sé qué y no quiero que mi hija y yo así de, ok, pero entonces está también ese otro extremo donde no estás viendo a tu hijo, estás viendo tus necesidades de tu niña chiquita que no fueron cubiertas pensando que son las de tu hija o las de tu hijo. Y ahí tampoco estás viendo a tu hijo, porque por más que lo estás protegiendo, entonces ese no es tu hijo, eres tú, de chiquito, que no pudo tener esas cosas y entonces lo confundes, ¿no? Todo viene del mismo lugar, de todas estas heridas irresueltas que estamos criando desde ese lugar y no desde Y lo que confundes, nuestro hijo necesita. exacto, y confundes como si tu hijo estuviera sufriendo por algo que cero está sufriendo. El que estaba sufriendo eres tú de chiquito, ¿no? Pero eso me parece también un tema. Totalmente. Hay una frase que me encanta y es muy controversial, pero la voy a decir igual, que dice Bert Hellinger, que es el creador de Constelaciones Familiares. Dice, el amor no es suficiente. Pueden darte tus papás todo el amor, siempre asegurar que tengas una chamarra. No es suficiente si no se están trabajando. Nosotros necesitamos más que amor, ¿no? Y eso estamos viendo ahorita, que estamos criando niños que le llaman niños de cristal, etcétera. ¿Qué es el concepto de los niños de cristal? Son niños con muy baja tolerancia ante la frustración, que tienen padres que pasaron por el proceso de concientizar un poquito lo que les pasó y querer hacerlo diferente, y entonces se van al otro extremo en donde no permiten que sus hijos tengan emociones incómodas. Un poquito lo que te estoy contando, ¿no? O sea, tiene que ver un poquito con eso. Exactamente. Como, sí, es un papá que como yo sufrí tanto, no quiero que mi hijo sufra nada. Y por eso le evito todas las incomodidades posibles. Cuando eso es fuerte, porque le estás haciendo un daño al evitarle las incomodidades. Exactamente, estamos robándole su capacidad o su músculo interno de frustración, de poder gestionar los retos que inevitablemente sí o sí va a tener, ¿no? Exacto. Entonces la idea es, cuando tú estás viniendo desde este lugar sano, no estás haciendo ni uno ni el otro, no estás criando de una manera autoritaria, Tirana. sin importarte, no tampoco te estás desconectando y dejando a tu hijo abandonado, pero tampoco estás yendo a este otro lado de permisividad, de sobreprotección. Estás encontrando un lugar de integridad, un lugar sano, en donde puedes creer en la capacidad de tu hijo de superar cosas, puedes permitirlos pasar por incomodidad desde el amor, con la intención correcta, Sí. sin caer en la reactividad, en la irritabilidad, en el grito. Existe ese punto medio, y eso solo viene de un lugar sano interior. Es esta frase que dice Carl Jung, que dice, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente va a estar a cargo y tú lo llamarás el destino. Que es todo el tiempo, todo lo que no concientizo es el que está decidiendo por mí en vez de yo, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando concientizamos y decimos, ¿desde dónde estoy viniendo? ¿Por qué me mueve tanto? O sea, ¿qué heridas está rozando con este tema del frío? Exacto. ¿Qué está pasando? Déjame voltearme a ver. Es por eso. Ok. Entonces, voy a asegurar de enseñarle a mi hija a cuidar su cuerpo. Voy a estar atenta si necesita algo. Pero no necesito freak out cada vez que sale a la intemperie, ¿no? Sí. Y encuentras ese balance. Y esa es la magia de la crianza consciente. Exacto. Ese es el componente, ¿no? El secret sauce de una crianza sana, libre de trauma, que nosotros estamos disfrutando, que es algo que tú también dijiste. Tú no la estabas pasando bien. La crianza, o sea, la relación con tus hijos es la única relación que jamás te vas a poder salir de ella. Y también lo que me ayudó, o sea, esto que mencionas de pasarla bien, fíjate que yo romantizaba mucho la maternidad. Yo a fuerza quería pasarla bien. O sea, a fuerza quería disfrutarla. Como de que a fuerza quiero ser esta mamá que disfruta ser mamá, ya sabes. Y entre más yo lo buscaba, más frustrada me sentía. Y llegó un punto hace no mucho que de verdad dije, ¿sabes qué? Es que mi enfoque está incorrecto. O sea, me acuerdo que platiqué con un maestro que me parece muy chingón. Y justo me dijo, es que sí, o sea, te estás enfocando en algo incorrecto. O sea, ser mamá no se trata de pasarla bien, ni de disfrutarlo. O sea, tendría que ser, eso es una consecuencia, si bien les va. Pero el propósito real es, ¿de qué manera puedes tú trabajar en ti para poder nutrir a tu hija? O sea, para poder nutrirla. Y nutrirla significa
de verdad estar presente, darle presencia enfocada en ciertos momentos, o sea, no todo el tiempo, pero tener tus momentos de presencia enfocada, de crear este espacio de donde ella pueda como ser, ¿no? Y fue como, sí me cambió mucho la perspectiva. Me dijo, deja de querer disfrutar. Más bien enfócate en nutrir. Enfócate en tu presencia. Enfócate en estar presente y en nutrir. Punto. Porque si la trajiste, es tu responsabilidad nutrirla y estar presente. Si no, ¿para qué tienes hijos? Y yo así de, claro. Me dijo, no seas egoísta. Deja de querer disfrutarlo tú. No se trata de ti. Y fue como de, no mames, claro que sí. Necesitaba escuchar eso. Sí. Y fue como de, me dijo, deja de ser egoísta y más bien ponte a hacer tu chamba. Y no sabes cómo me ayudó. O sea, desde que me dijo eso, disfruto más ser mamá. Sí, porque te relajaste, Ajá. te relajaste. Fue como de, Sí. perfecto, ya no voy a enfocarme en disfrutarlo nada más. Sí. Y desde ese momento, te juro que no sabes cómo lo disfruto cada vez más. Ay, qué bueno. Entonces, sí. Las expectativas nos juegan una súper pasada, ¿no? Esta expectativa de una maternidad o paternidad perfecta, en donde todo momento es reírse y hacer galletas, cuando en verdad nuestro trabajo es ser como esos coaches y esos como testigos justos de los procesos de nuestros hijos, Sí. que a veces van a ser mierda, Sí. a veces van a ser difíciles, Sí. a veces van a ser espectaculares, Sí. y a veces nosotros también vamos a estar teniendo un off day. Y eso está bien, como dijimos, somos nosotros los maestros de ser humanos. Claro. Y ser humanos no siempre es hacer galletas y arcoíris. Es Claro. momentos de retos que te forjan, que te crean resiliencia, Sí. en donde escoges ver las cosas de tal forma que te ayudan a crecer. Eso para mí es lo más importante de la forma en que yo abordo mi maternidad, estamos todos en un proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos usar las oportunidades que se nos enfrentan todos los días para ser una mejor versión de nosotros? Totalmente. No, y aparte, cuando hablamos, digo, retomando esto que te dije de cómo estar presente y cómo nutrir, no se trata de vivir entonces, o sea, sacrificándote por tus hijos. Es al revés. O sea, es para tú poder nutrir y para tú poder estar presente es dejar de abandonarte a ti misma y voltear a ver todo eso que estás queriendo hacerte güey, ¿no? Que es lo que te digo que me pasó a mí. O sea, es para yo aprender, porque el primer paso fue como de ya, me relajé, pero el siguiente paso es cómo carajo se hace esa nutrición y crear espacio en la práctica. Y fue como, ha sido un proceso de los más bellos que he vivido y también de los más rudos. Hay un libro que me ayudó demasiado en este proceso que se llama The Presence Process, o sea, el proceso de la presencia, de Michael Brown. Es el que me enseñó a poder también estar presente para mi hija, pero es primero cómo puedo estar presente para mí. Y yo me di cuenta que me la viví toda la vida queriendo entender la vida desde la mente. Y era un mecanismo de defensa para no tener que estar presente en mis emociones, por lo que decíamos al principio de este capítulo. Huí tanto de esas incomodidades, de esas emociones incómodas, que quise compensarlo entendiendo la vida con la mente. Y por eso la magia del caos, y por eso estoy obsesionada con entender estos temas. Y yo me sentía muy chingona por saber tantas cosas y entender tantas cosas y entender la vida. Y te juro que yo era así como de, te juro que ya entiendo un chingo de cosas en la vida. Y de repente fue como de, ¿y de qué te sirve eso? Si no estás pudiendo estar presente ni para ti, ni para tu hija, ni para tus relaciones, ni para nada. ¿De qué carajos te sirve entender todo? Y entonces fue como de, ok, fue como volver a empezar otra vez la vida. Sí. Y te juro que ese libro no sabes cómo me ha servido. O sea, sí se lo recomiendo demasiado. Te No digo sé lo si que estoy tengas- escuchando de ti, Do, antes de continuar, que se me hace súper importante, que la forma en que tú pudiste darle ese espacio y esa presencia a tu hija fue primero dándote permiso de hacerlo para ti misma. Eso es lo más importante. Y yo sabía que si no lo hacía conmigo, no lo iba a poder hacer con ella. Y yo estaba huyendo de darme ese espacio a mí. Por eso lo llenaba de trabajo, de cosas que hacer, de viajes, de no sé qué, con tal de no tener que lidiar con eso en mí. Un libro que a mí me cambió la vida, que recomiendo a todos, creo que mujeres y hombres, está escrito como para mujeres, pero se lo he recomendado a clientes hombres y le ha cambiado la vida, que se llama La danza de la ira de Harriet Lerner. Me lo recomendó un psicólogo y cuando me lo recomendó, me enojé. Lo tomé personal. Dije, yo no tengo ira. Y se rió y me dijo, lee el libro y me avisas. Y me di cuenta que muchos de nosotros reprimimos todas estas emociones que no son aceptables. Y hay aspectos de la maternidad específicamente como la culpa, como dudar de nosotros,
que viene de no permitirnos sentir y reconocer lo que deseamos, lo que necesitamos y darnos ese espacio. Y eso fue catalista de mi cambio y es una parte importante de mi metodología también, que es poder usar nuestras emociones como un puente hacia lo que estamos realmente necesitando, ¿no? Son mensajeras. Como tú dijiste, me encantó esto que dijiste, que nuestras emociones hay que sentirlas, hay que dejarlas pasar por nuestro cuerpo. Para mí las emociones nos dan muchísima información y hemos entrenado toda nuestra vida a no sentir. Exacto. A cambiarlas, a dejar de a cómo no sentirlas, ¿no? Cuando en verdad nuestras emociones y la de nuestros hijos son nuestras aliadas más grandes hacia nuestro bienestar. Sí. Y hay una frase que justo dice este libro que les estoy recomendando que dice, en lugar de enfocarnos tanto en querer sentirnos mejor y querer... Sí, o sea, todo el tiempo estamos enfocados en querer sentirnos mejor. Dice, no se trata de querer sentirnos mejor, se trata de aprender a sentir mejor. ¡Wow! A ver, ¿la puedes repetir? No se trata de querer sentirnos mejor, se trata de aprender a sentir mejor. Es Porque si aprender a estamos sentir. enfocados en querer sentirnos mejor, o sea, eso nunca va a pasar, chavos. Jamás. Nada más vamos a estar reprimiendo y huyendo y nos va a estar persiguiendo todo eso que no queremos sentir. Justamente es eso. Es la única forma de no sentir es reprimir. Y lo que reprimes Te persigue. sale. Te persigue por siempre. No hay forma. No hay forma de reprimirlo. Yo la forma en que lo visualizo, este tema de las emociones, es como si las emociones fueran un mensajero de DHL que requiere tu firma. Y entonces viene y te toca la puerta, porque tiene un paquete, un mensaje importante para ti. Y nosotros aprendimos a escondernos abajo de la mesa y bajar las cortinas y apagar la luz. Entonces tiene que empezar a tocar y tocar y tocar hasta que derriba la puerta. Ya no te toca otra más que firmarle el paquete, ¿no? Y recibírselo. Y lo que necesitamos aprender a hacer es abrirle la puerta, firmarle, a lo mejor darle una agüita mineral, un refresquito, obtener el mensaje y dejar que se vaya, ¿no? Exacto. Ahora, suena muy bonito, pero cuando lo estás haciendo sientes que te mueres. Al sientes principio. que te mueres. Exacto, al principio. Porque sí te puedo decir que ya que he estado como entrenándome en ese proceso, las primeras veces de verdad que yo sentía y decía, es que no puedo respirar, es que siento que esto, y náuseas, y dolor de cabeza, y era una cosa, porque además se juntaba como las sensaciones emocionales con las sensaciones físicas, y yo así decía, ¿de qué es esto? ¿No? O sea, dejarme sentir está cabrón. O sea, sientes que te va a dar un ataque, o que necesitas un hospital, o que de verdad es una cosa que... Todo tu sistema quiere regresar a... No, sí, a ver, no, tu esto no sistema es seguro, esto no es exacto, safe. Exacto, te vas a morir. Y ya de las siguientes veces, o sea, entre más te vas entrenando y vas ensanchando ese músculo, ya puedes sentir cada vez cosas más fuertes estando en tu centro. Y te sientes, bueno, esa sí es la sensación de felicidad y poder. Porque ni siquiera es que estés feliz, sino es como de... Sí, es una sensación de plenitud que yo no había sentido de ninguna otra manera. Ahora imagínate enseñarle eso a tu hija. Claro. O sea, De que es estás brutal. sintiendo algo y le dices, está bien, siéntelo. A mí el otro día A me los pasó que niños. mi hijo estaba teniendo un día, nos acabamos de mudar, está en una nueva escuela, whatever. Estaba teniendo un día de la patada. Todo le parecía mal, todo hacía cara, todo. Y entonces le dije, a ver, ven, vamos a hablar. Y me empezó a decir, y 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 a sentirse emocionado y a llorar y no sé qué. Terminó y dijo, "Ah, ya mamá, gracias, ya estoy bien". Y yo, sí funciona, ¿no? Es eso. Siéntelo. Fíjate, justo la mejor manera que yo he estado encontrando últimamente de enseñarle a ella esto que estaba aprendiendo, o sea, esto que decimos de dejarnos sentir, es eso que estás diciendo. Me he dado cuenta que hay una diferencia abismal en cómo yo trataba antes sus berrinches y cómo los trato ahora. O sea, antes, ya sabes, yo quería entender todo con la mente y todo era mente. Entonces, cada vez que ella tenía un berrinche, yo le explicaba las cosas. No, pero a ver, es que esto está pasando por esto y esto y esto, y entonces tú tienes que entender que esto y esto y esto, y entonces después va a pasar esto y esto. Y ella nada más se me quedaba así como de... Estoy sintiendo. No funcionaba, ¿no? Y quería entonces, en el fondo quería cambiar lo que ella estaba viviendo, ¿no? O mejorárselo, o ayudarle, o parárselo, o darle otra dirección, lo que quieras. Y lo que aprendí con esto es de verdad de cállate y escucha. Cállate y no le quieras cambiar nada,
No quieras que se acorte, no quieras que pase rápido, no quieras que entienda, no quieras que se sienta mejor, no quieras arreglarle nada. Deja de querer que sea distinto, deja de querer arreglárselo, deja de querer nada más presencia absoluta y cállate la boca. Te juro, yo sí, muchas veces me he tenido que decir a mí misma, cállate, por favor, cállate y deja de querer explicarle las cosas a tu hija. Pero no la ayudaba a atravesar la emoción. Y entonces a cada rato volvía con un berrinche y volvía con un berrinche. Y me pasó algo impresionante que te voy a contar esta anécdota y ya nos vamos. Pero hace no mucho, justo fue hace unos meses en el aeropuerto, que yo estaba como con esta sensación de... Yo ya estaba programada que si había berrinche yo iba a estar ahí presente para ella y no querer cambiar la situación, ¿no? Y a ver qué pasaba. Llega al aeropuerto después de como que estuvo con su papá unas 2 semanas, ¿no? Y llega a verme y me pide, lo primero que me dice es, hola mamá, feliz, y que no sé qué, y estaba feliz de verme. Y de repente me dice, quiero un juguete que está ahí, en la tienda del aeropuerto. Y yo, no, o sea, tienes muchos juguetes, no, ahorita no, vámonos. Pero quiero ese juguete. Y empezó, quiero ese juguete. Se obsesionó con el juguete a un nivel raro. O sea, así de que yo decía, ¿qué onda? ¿No? Y entonces empezó a hacer un berrinche impresionante que ahí te encargo, o sea, que no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y yo así como de, Yo ya entendí que cuando hacen ese tipo de berrinches normalmente no es que sea el juguete, sino que se están desahogando de cosas que tal vez no pudieron desahogar en la escuela o en otros lugares o no sintieron como la confianza con las maestras de desahogarlo, lo que sea. Pero entonces llegan contigo, sienten confianza y se desahogan por otras 5 cosas que ni ellos entienden, pero dicen que es por el juguete, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces yo dije, claro, seguramente se está desahogando de cosas que ni ella entiende, pero está bien. Y yo me propuse a mí algo que me ponía grave es, pues, el ojo público, ¿no? Porque, pues, me están viendo. Además, pues, no sé, soy bastante conocida, pues llegan todas las inseguridades de van a decir que soy la peor mamá, que mi hija se porta fatal, que no sé ser mamá. O sea, si de por sí todos los seres humanos sentimos eso, luego yo que soy famosa y que la gente sabe quién soy, peor. Entonces, ya sabes, era como de me van a grabar, me van a poner ahí que soy la peor mamá. Y yo así de, me vale madres, no voy a voltear a ver a nadie y me voy a enfocar a ella. O sea, mi objetivo es estar para ella. Y si nos toca en el aeropuerto donde todo el mundo me está viendo, me vale, ¿no? Y entonces dije, no voy a truncar mi experimento porque me importa qué me van a decir de mí. Me importaba un chingo, pero fue como de, no me importa. Entonces empiezo y bueno, 10 minutos llora y yo sí, aquí estoy, lo quiero, no sé qué. 20 minutos y yo así de, espérate, ya como que ya estuvo, ¿no? 30 minutos y yo, güey, ¿qué es esto? O sea, no paraba y enojada y lloraba y yo así como de, chale, o sea, ¿qué hago aquí? Y entonces como que me voy y me siento como en un restaurantito, ella sigue llorando, pero es que yo quiero y por qué, y no sé. Y me empezó a decir cosas medio feas. Y yo así como de, ok, y no me enganché, porque te dicen cosas para engancharte y que te pelees con ellos y yo, no me voy a enganchar, no nada, aquí estoy. Y de repente llega una señora enojadísima y así de, perdóname, pero ya son 30 minutos y la niña sigue llorando, ¿eh? O sea, ¿qué onda? Hay que calmar a los niños. Y yo así de, wow, o sea, eran como puras pruebas, así como de, ok, no me voy a enojar con la señora, pero aparte sí, o sea, cuando la gente te hace eso, sí te crea esta sensación como de enojo contra tus hijos, sí, como de, full. Me estás haciendo quedar mal ante la sociedad y ve que, 100%. y te dan ganas como de darles una nalgada a tus hijos. Y dije, no voy a caer en la provocación. Le dije a la señora, le dije, ok, una disculpa, ya nos vamos. Me paré de la mesa y me fui con ella a un lugar donde hubiera menos gente. Y literal le dije, mami, ya van como 40 minutos y sigues así llorando. O sea, tú nunca haces eso. ¿Qué es esto? Porque de verdad, ella no hace berrinches largos. Así fue como sorprendentemente largo. Entonces fue como de, ¿qué es esto? Pero yo así como, además en mi experimento que yo estaba diciendo, no voy a caer. Y más tiempo, y la señora gritándome, y yo así como de, ok, vámonos a un lugar donde no haya gente. Entonces me fui, me escondí con ella, y ahí estaba yo, seguía como abrazándola, y como que le decía, ¿qué necesitas para sentirte bien? Pero así, no sé qué, yo, bueno, me callo. Mi punto es que estuve todo el tiempo, y con esa energía que te digo, porque no estaba yo así, o sea, estaba yo haciendo un esfuerzo consciente por abrir mi energía y contener, porque si no, nada más estás ahí
amenazado por tu hijo y no sirve de nada. Sí, callado, reprimiendo todo. Y... Sí, porque tampoco se está así como de, ok, dejo que hagas lo que hagas y yo estoy aquí, te tengo miedo y no. O sea, estaba yo en esta sensación de voy a contener, ¿no? El caso es que pasa 40 minutos, ya se calma, se relaja y bueno, como si nada hubiera pasado, a los 5 minutos ya feliz y yo así como de qué facilidad tienen de ponerse felices y como si nada hubiera pasado cuando tenía un montón de emociones que tenía que sacar. Cuando a ti te dejaron como si hubiera pasado un tsunami, ¿no? Sí. Y lo más interesante de esto, y al punto que voy, es, yo ya sabía que ella es medio berrinchuda y que cada día o cada 2 días tiene como que sus momentitos y sus picos. Para mí era como su personalidad. Y descubro después de dejar que esto suceda, porque fue la primera vez yo creo que de verdad me aguanté 45 minutos hasta el final. Sin juzgar. Ese fue el tema, sin juzgar. Porque yo en todos los berrinches, bueno, trato de estar presente, pero siempre al final, después como de unos 5 minutos de que está el berrinche, digo, ay, ya estuvo, y la juzgo, aunque sea en mi mente, pero juzgo el berrinche y juzgo y me imputo y es como de puta, pero a ver, o sea, me engancho. Aguanté 45 minutos sin juzgar y sin nada más era pura presencia, sin juzgar. Nunca había pasado tanto tiempo porque después de ese día nunca había estado tan relajada ella y tan como sin hacer berrinches, o sea, pasaron como, no sé, ¿qué quieres? Semanas donde no volvió a hacer un berrinche, donde no volvió a sentirse como... Entró como en un estado de relajación bastante interesante, como la semana siguiente después de ese berrinche, diferente, pues. De conexión, de cooperación. Sí, como más cooperativa, como más relajada, como más conectada, como más... Y dije, ¿será coincidencia o será que realmente el hecho de que yo haya contenido el espacio y de que no haya juzgado y de que ella haya podido descargar de esa manera durante tanto tiempo, la dejó como en un estado distinto? ¿Sí me explicó? O sea, para mí fue impresionante, fue muy mágico eso. Yo creo que hubo una parte de ella que estaba buscando tu amor incondicional, de decir, sí, porque yo siempre... me amas en ¿sí? mi peor momento, porque todos estamos buscando eso, todos estamos buscando ser vistos, ser aceptados, ser amados, y tú le pudiste dar eso a ella, decir, en tu peor momento, aquí estuve, y fui esa adulta, y no lo tomé pude personal. estar desde una adulta sin estar juzgando lo que estaba pasando. Se sintió súper segura, se sintió amada. Pero qué difícil. Pero, o sea, todo el tiempo estaba yo a punto de, es que no puede ser, es que el aeropuerto, es que la señora, es que ya estuvo, es que el maldito peluche. O sea, yo estaba así y todo el tiempo era de, no voy a juzgar. Regresa. O sea, era difícil. Pero es porque tú estás haciendo este trabajo contigo. Y eso es algo hermoso para ti. Luego, ¿quién disfrutó la semana de ella? No manches, fue un paraíso. O sea, yo estaba así como de... No, wow, mi hija. Me la cambiaron. Sí. ¿Sabes? La cooperación siempre viene de la conexión para nuestros hijos. Y para tener esa conexión, nosotros necesitamos estar bien con nosotros. Y yo creo que tú experimentaste esa magia. Me encantan los experimentos que estás haciendo porque ves lo que realmente funciona y lo que no lo que te dijo alguien o lo que leíste en el libro de la doctora Becky. Es algo que tú realmente viviste. Sí. Estás viendo en carne propia. Yo estoy haciendo este trabajo y estoy viendo este impacto y ella lo está sintiendo. Exacto. Y para mí, como se mide todo, son los resultados. O sea, a mí me puedes decir misa, me puedes decir que leíste 5 libros, pero para mí es... ¿Qué resultados está dando eso en tu vida hoy? ¿No? Entonces, sí. Pero bueno, creo que tuvimos una plática increíble. Me encantó todo lo que hablamos. Me pude desahogar. Creo que dije cosas que nunca he dicho de mi maternidad y te lo agradezco mucho. Gracias por la confianza. Sí. Creo que hablé demasiado. O sea, creo que es de los podcasts que más he hablado. Yo no tiendo a hablar tanto. Qué honor. Gracias por sentir ese espacio seguro y por compartirnos, porque creo que no hay nada más poderoso que tu experiencia, ¿no? Justo, estamos aprendiendo de tu transformación, ¿no? De tu perfección. Y eso es invaluable. No, gracias. Muchas gracias. Y gracias por toda la labor que haces. Sigan a Vanessa, en serio, en sus redes. Comparte cosas hermosas. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.